presencia, no solamente de la autoridad universitaria, sino de todo el equipo técnico que hizo posible esta propuesta. Y siendo el equipo técnico, además, el equipo de la confrontación, porque el equipo que por lo general siempre anteponen al sindicato cuando vamos a ir. En estos momentos estamos cumpliendo un rol único. Y yo quiero decir aquí, muy seriamente y objetivamente, cuando hemos tenido que ir a hacer una crítica fuerte y no la hemos hecho, y cuando tenemos que ir a hacer un reconocimiento también lo hacemos. Yo quiero hacer un reconocimiento público al esfuerzo y el trabajo que ha hecho ese equipo técnico para presentar esta propuesta a los trabajadores, los cuales les pido la viabilidad de una propuesta. La viabilidad de una propuesta depende fundamentalmente de la claridad con la que el otro, el que está del otro lado, pueda comprenderla, ¿no? Es decir, pueda ajustar el horizonte de expectativas que tiene en función de ella. Esta discusión se generó ya hace unos meses atrás y evidentemente no había tenido acuerdo. En primer lugar, el vicerrector explicó por qué no había tenido acuerdo. Y nosotros teníamos una postura contraria. Es decir, la visión que privaba en esa oportunidad en algunos representantes del Consejo Universitario, o en su mayoría, era de mantener un elemento dual o mixto, que nosotros, más que por un problema de principio, veíamos un problema de operatividad, pero sin embargo, nuestro norte siempre estuvo ubicado en función de hacer cumplir una vieja expectativa de los trabajadores. Los trabajadores del Jardín Botánico han sido, son y deben seguir siendo trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y no hay ningún ente extraño o externo creado por posiciones o caprichos que se hayan dado, y eso lo hemos dicho siempre. Y uno quisiera un poquito hacer un poco de historia. El Jardín Botánico siempre fue de la UCB e incluso incorporado a nivel mundial como Patrimonio Mundial de la Humanidad con toda la universidad, una de las grandes obras hechas por el arquitecto Villanueva. Por el arquitecto Villanueva. Entonces, hoy, en un momento trágico de nuestra historia, a través de la intervención en los años 70 por parte del gobierno central, la universidad fue intervenida. Yo quiero que también sepa que esa universidad duró casi un año sin rector. Y allí, no por una razón política, porque en ese momento privó el sentimiento universitario, el rector de la época, el doctor Bianco, asumió con su universidad, con los gremios, con los militantes de Acción Democrática, ECOPEI, con los comunistas, con todo, la defensa de la universidad fue allanada y la universidad se mantuvo como un solo ente enfrentado al estatus de poder central. Y de ahí, cuando regresan a la universidad, el Jardín Botánico fue la pérdida, es decir, se lo quitó el Ejecutivo Nacional, pero históricamente no es que se anexó el Jardín Botánico a la universidad, no, se regresó a la universidad porque la Universidad Central siempre fue su legítimo y auténtico dueño desde el punto de vista de lo que es una propiedad social. Entonces, para nosotros, nunca hubo duda de que lo que se cometió con los trabajadores allí había sido, parte de una tempestad política en unos momentos turbulentos en la década del 70, 80, y que posteriormente, por el ascenso del presidente Chávez al poder en el año 2000, por decreto, el presidente Chávez hizo un acto en donde le regresó a la universidad algo que le habían quitado durante más de 20 años. Y allí empieza la carrera contra el tiempo. Generamos una pelea, una oportunidad, se canceló, hubo problemas internos, y luego el sindicato, a través de las conversaciones con sus compañeros, decidimos entonces asumir lo que por justicia era lo correcto. Y esa historia es importante que la recordemos siempre, porque nosotros no estamos llegando aquí como un ente nuevo. Y creo que en el discurso de las autoridades se ha ratificado vehementemente el concepto de que son trabajadores universitarios, y ya la rectora Oportunidad lo había dicho también. Hoy entonces estamos facilitando o dando la viabilidad a cómo entra, porque el procedimiento administrativo no es fácil. Ya lo explicaron ellos, hay que hacer los ajustes en campo y además eso va a depender económicamente de dinero. Quienes decían, quienes sostuvieron la tesis de que pasar a la universidad implicaba pérdidas económicas, no estaban en la realidad. Uno de los problemas para ingresar a la universidad
es el tema de que se necesitan más recursos para poder cumplir los compromisos que se adquieren en esta nueva realidad. Y yo les tengo que decir a estos compañeros que vienen hoy que revisando el cargo de los trabajadores obreros, el pase nada más implica un incremento de cerca de 1.000 bolívares, sobre 1.000 bolívares mensual, y eso es significativo. Y en el caso de los empleados está significativamente por encima. Y en el caso de los investigadores, que es una discusión, están allí compensados porque se ha hecho un esfuerzo en función de no afectarlo. Hay un tema, es el cargo de la estructura gerencial, que no cabe en la estructura de la universidad, y es un tema que hay que discutir, revisar, y por supuesto son cargos 9, los gerentes tendrán que tomar su decisión, porque tampoco aquí se trata de una decisión abrupta, se toma una decisión acorde a sus principios, a lo que consideren conveniente. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como organización sindical de los trabajadores. Y queríamos explicar algunos otros elementos, explicados por los profesores ahí, pero que tienen que ver con los convenios de trabajo. Sobre todo los elementos que están allí, por ejemplo, en nuestra estructura también funcionan las becas para los hijos de los trabajadores, tanto en primaria, en secundaria como en la universidad. La beca para niños especiales, los que tengan esa condición, e igualmente los llamados textos y útiles escolares o el bono escolar, para el caso de los obreros y los empleados, que es un aporte. Esta última vez fue 1.200 bolívares, entiendo, para el aporte para la compra de útiles escolares cada vez que se presente lo que le entregan. Eso además es una ayuda económica que está contemplada en el contrato. Cuando nosotros hablamos del salario, por lo general, tenemos la equivocación de ver el salario como lo que recibimos de manera repetitiva, pero no tomamos en cuenta lo que es el salario social integral. Que si bien es cierto, no lo reciben, porque si usted le dan 1.200 para útiles escolares, debe ser para invertirlo en útiles escolares. Pero eso también conforma parte del salario. Entonces, con todos estos elementos, creemos que damos un salto cualitativo. Y además de un salto cualitativo, esta organización sindical ha venido con mucha rigurosidad, dándole seguimiento a todos estos pasos. Hemos estado en contacto directo con las autoridades, en función de que hoy nosotros, y ya lo planteamos en una oportunidad cuando nos reunimos en horas de la mañana, nuestra organización sindical se siente satisfecho con la nueva propuesta que esperamos que entre al Consejo Universitario este miércoles. Y esperamos que tenga una aprobación, y ese miércoles también los invito, porque tengo una asamblea general que una vez de ahí también nosotros vamos a celebrarnos, que es una gran victoria de la clase trabajadora, que es la reivindicación de nuestro sistema de trabajo. Otro elemento que queríamos refrendar allí es que a veces cada quien cumple un rol diferente. A veces hemos tenido que enfrentarnos con los decanos. A los decanos le damos nuestro beneplácito, que estén aquí, que nos acompañen, nuestro reconocimiento. Del Monte, con quien peleamos mucho, pero que consideramos un amigo, porque las contradicciones en el seno de esta lucha son normales. Eso implica que es una universidad que está viva. Porque si no, es una universidad que está muerta. Si aquí la rectora dice A y todo el mundo dice A, algo pasa. En este sentido, nosotros hemos tenido contradicciones, hemos tenido diferencias, y en el marco de esas diferencias siempre las dirimimos en el marco de una cuestión importante para nosotros, que es el espíritu universitario. Y el espíritu universitario es la búsqueda de las convivencias de las diferentes tendencias que nos podamos tener, el concepto plural, pero buscar acuerdos. ¿Por qué? Porque la universidad es una sola y le duele tanto a los profesores como a los trabajadores empleados, a los profesionales y a los obreros, porque todos somos miembros de la misma comunidad. Y ahorita tenemos otro elemento que es importante definir ahí. También tenemos una conquista histórica de pases de contradicciones. Los trabajadores no solamente somos miembros de la comunidad, sino que ahora, gracias a la pelea y a la lucha y a la constancia que le damos, también tenemos derecho a votar en estas elecciones para elegir nuestras propias autoridades. ¿Y por qué no? También en algunos momentos que un trabajador con las características y perfiles llegue a ser autoridad de esta universidad, porque esta universidad es de todos. Pero yo quería referir dos cositas importantes con respecto a lo que dijo Bernardo sobre el tema económico, porque eso es uno de los temas que ocupa. Creo que tenemos una coincidencia en función de que tenemos un dictamen del 4 o el 5 de noviembre, 4 de noviembre del año 2011, que el dictamen lo que hace es recoger el espíritu de la cuestión, pero sin embargo,
hay un acuerdo en función de que el criterio para el reconocimiento de la antigüedad es completo desde el momento en que el trabajador ingresó para los efectos de la jubilación. Es decir, en este caso, el compañero Lalo, está por ahí cerquita, miembro de nuestro consejo delegado, que tiene, ¿cuántos años que tiene? Que tiene 80 años, bueno, Bernardo que lo conoce hace 70, y él es mayor que Bernardo. Entonces, es decir, los trabajadores tienen además un recurso fundamental que es el derecho a la jubilación. Y a la jubilación para garantizar una vejez tranquila y no andar viendo él. Entonces, todos esos derechos, ese tiempo se le va a reconocer. Y hay una discusión pendiente, que evidentemente no es una discusión de acá, sobre el término de una prima, que se llama la prima antigüedad, que entra en ejercicio, ahí no tenemos rollo, pero entra en ejercicio a partir del momento en el que se discutió el contrato, pero además que toma la antigüedad. Es un tema que el sindicato tiene en la mesa, no porque haya una posición contraria a allí, sino porque hay criterios que dirimir con el ente que afloja los recursos. En este sentido, que hay que dejarlo por escrito, por supuesto. ¿Para qué? Porque las autoridades se van, vienen otras, y entonces nosotros queremos hacer valer esos derechos, es decir, pues tenemos el pleno implícito de que será así. Ahora, queríamos establecer algunas otras cosas. El cambio, el pase a la nueva modalidad de acuerdo al contrato colectivo, evidentemente genera unos pasivos, unas deudas, que le pedimos a los trabajadores primero, que este sindicato está allí a la expectativa de eso, va a estar peleando un derecho, pero que no son inmediatas, porque los recursos para este paso una vez tienen que hacer proceso administrativo, y una vez que se da, entonces tenemos que ir a algunos elementos que tienen que ver con normativa, son temas de recursos con la OPSO. Lo que sí para nosotros es fundamental es que como ya prega hoy un espíritu nuevo, diferente, a partir de este momento no puede haber mora con respecto a los derechos y a los beneficios contractuales de los trabajadores. Es decir, nosotros vamos a poner en la mesa de las negociaciones que las deudas correspondientes al año 2012, que la hemos planteado y de las cuales tenemos el derecho, deben ser canceladas en este año. Igual que los 90 días del bono de aguinaldo a razón de salario integral y no los 70 días de salario básico como lo vienen pagando. Eso, entre otras cosas, está en la mesa, se lo pusimos a la autoridad en función de la discusión, así como algunas deudas internas del jardín botánico con los trabajadores que también tienen que ser resarcidas, restituidas o por lo menos establecer un cronograma para ver cómo pagan eso. Pero hay otras deudas que no son del jardín. Es decir, estamos discriminando dos tipos de deudas. Una deuda que son del jardín botánico producto de esta relación que hemos tenido y una deuda que se desprenden por la aplicación de la normativa laboral. No pregunto ahorita, ¿cuánto gana la norma? 2.000 bolívares. Si uno llegara a decir que hoy se le aplicara al compañero Eduardo la prima por antigüedad, estamos hablando del 1.5 sobre 2.000 bolívares, alrededor de 30 bolívares, ¿no es decir? ¿Saben matemáticas? Por los años de servicio. Y esa deuda tendría que ser acumulada y además pagarla. Y además anualmente seguiría incrementándose, porque esa deuda forma parte de su salario integral. Es decir, esa deuda que él tiene con él, que le corresponde por los años de servicio, forma parte de su salario y se le pagará al lado. Es decir, que el salario no es nada más, porque aquí cuando hacían los exámenes, los ejemplos, las compañeras, bien hecho, bien pedagógico por cierto, toman en consideración